Y la aventura sigue y esta vez llegamos a la isla norte de Nueva Zelanda. Nos dejó en Wellington, que es la capital de Nueva Zelanda. Y esta isla tiene un montón de curiosidades, un montón de sitios bastante únicos, como un pueblo que huele a huevo podrido, sitios donde hay una increíble actividad volcánica y sobre todo un sitio súper especial que es famoso a nivel mundial por ser parte de una de las trilogías más importantes de la historia del cine. Así que quédate porque hoy nos vamos al hemisferio sur. La isla norte de Nueva Zelanda es donde se encuentra el 75% de la población de todo el país. Esta isla se encuentra dentro del cinturón de fuego del Pacífico, lo cual hace que esté dentro de las zonas volcánicas más activas del planeta. Esto generó que la tierra fuera bastante fértil. Otra cosa curiosa y es que en Nueva Zelanda hay una concha que solo se cultiva allí y esta concha se llama Paua y es esta, que es impresionante. Tiene unos colores como azul, verde, rosas. Es impresionante, cada una es diferente. Solo se ve en Nueva Zelanda y es una pasada, la verdad que para mí fue increíble llevarme este tipo de recuerdo porque creo que es algo bastante único. Y, e irrepetible. Wellington es la capital de Nueva Zelanda, es una ciudad bastante pequeñita para ser la capital y esta pequeña ciudad tiene una característica y es que hace muchísimo viento, está situado cerca del estrecho de Cook, lo cual hace que los vientos soplen bastante fuerte y doy fe completamente porque yo pasé muchísimo miedo. Porque con la camper van, al estar más en el alto, realmente se movía bastante y pasamos momentos de pánico absoluto porque ibas por la carretera y pensabas que te ibas al carril de al lado. Yo me puse a rezar. Sí, 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 yo me puse a rezar porque es algo que creo que es de las cosas más peligrosas que te puede pasar porque tú no lo controlas, ¿no? Al final el viento te empuja y puedes invadir el otro carril sin que tú puedas hacer nada, ¿no? Pero por suerte no nos pasó nada, pero sí que hubo ciertos momentos en los que pasamos bastante miedo. En Wellington y en Auckland también. Las dos ciudades sopla mucho el viento y nunca había estado en una ciudad que soplara tanto el viento y que la conducción se fuera tan complicada, la verdad. Bueno, varias curiosidades que me dan la atención de esta ciudad es que tiene un museo nacional bastante impresionante y hay una de las colecciones que tienen que es de la Primera Guerra Mundial y tienen estatuas hiperrealistas a un tamaño bastante grande, mucho más grande que el humano y son impresionantes. Yo de hecho no pude ni terminar de ver la exposición porque te hacía revivir muchas situaciones de guerra, estaba súper bien ambientada, de hecho las estatuas, las figuras las hicieron Weta Production, que es la compañía que hicieron los efectos especiales del Señor de los Anillos. Y es increíble, o sea, el trabajo que hicieron fue espectacular, tanto que eh, es tan realista que te llega mucho el sufrimiento que tuvieron que pasar durante la Primera Guerra Mundial y lo que supuso para los neozelandeses y australianos esta guerra, ¿no? Y fue increíble. O sea, a mí me marcó de lo que te hacía trasladarte a una guerra. Por aquí os dejo imágenes para que lo podáis ver.
al centro de la isla, a las Uka Falls del río Waitako, que pertenece a la ciudad de Taupo. Uka significa espuma en maorí y aquí pasa algo muy curioso y es que el río Waitako normalmente transcurre por 100 metros de ancho y al llegar a esta zona se estrecha a 15 metros, lo cual hace que el agua baje con mucha presión y se vea esta cantidad de agua tan impresionante, porque es súper impresionante ver cómo baja el agua disparadísima hacia abajo y pasa por un tubo volcánico de piedra súper dura que hace que coja unas velocidades impresionantes y que baje una gran cantidad de agua por segundo. A mí me impresionó verlo un montón. Es como, fue una sensación de fascinación y a la vez miedo de, madre mía, como te caigas ahí, te olvidas. Y desde ahí fuimos a los cráteres de la Luna, y fue un sitio, es un sitio de zona geodérmica que es bastante increíble porque vas viendo cómo de la tierra salen vapores de agua, vas viendo cómo el barro burbujea, es bastante impresionante y muy chulo de ver. Y esto es bastante característico de la isla norte de Nueva Zelanda. Seguramente es un sitio en el que no necesita ni presentación en cuanto te diga que es uno de los sets de rodaje más increíbles y famosos del mundo. Y sí, señores, llegamos a Hobbiton, que es un lugar increíble. O sea, la sensación de llegar allí es como mágica, porque te sientes completamente un hobbit. Te sientes que perteneces a la comarca, es increíble. Yo no soy muy fan de la trilogía en sí, me la he visto entera y me gusta, pero realmente este sitio tú notas la magia que quiso hacer Peter Jackson y cómo ha conquistado todo el cine con este set. Bueno, yo realmente me sentí un hobbit, he de decir que yo no soy muy alta, lo cual era bastante fácil de sentir esa vibración de hobbit bastante fácil, ¿no? Y mira, aquí os voy a contar varias curiosidades que nos contaron el guía, porque cuando tú llegas allí, primero te dejan una zona, pues como a una caseta, allí te esperan, te cogen un autobús y te llevan en ruta porque está alejado, es ahí, son unos campos de ovejas, realmente, si está en medio de la nada. Te llevan en autobús hasta lo que es el propio Hobbiton. Bueno, una vez allí tienes un guía que te va explicando pues todas las curiosidades que tiene el lugar, explican un poco cómo hacen las diferencias del tamaño, algunas casas eran más pequeñas, diseñadas de manera más pequeña, otras más grandes, para poder hacer la diferencia de tamaños. Y una de las curiosidades es que durante el rodaje Peter Jackson se puso mano y tuvieron que ingresar y estuvo unos cuantos meses ingresado. Y el roble que está encima de la casa de Bilbo Bolsón se cayeron y cuando quisieron volver a rodar ya el árbol no era el mismo que cuando lo dejaron. Entonces tuvieron que reconstruir hoja a hoja y volver a ponerlo como estaba antes para que no diera raccord de imagen. Y eso fue una auténtica locura. Porque Peter Jackson además era una persona muy perfeccionista y tenía que tenerlo todo perfecto y todo controlado. Y otra curiosidad también y es que hay una laguna donde había ranas y durante el rodaje, claro, se escuchaba el ruido de las ranas y tuvieron que sacar todas las ranas, llevárselas a otra zona durante el rodaje
para que no se metiera en el sonido de la grabación. Otra curiosidad es que Hobbiton se creó solo para El Señor de los Anillos y luego se destruyó. Hubo tal boom que cuando hicieron la segunda parte y hicieron El Hobbit, Peter Jackson decidió que se quedaría, junto con los dueños de las tierras, que se quedaría en un lugar permanente, lo cual ya lo hicieron con la intención de que se pudiera quedar y para hacer una atracción turística que es lo que es ahora mismo. Y algo muy chulo que puedes hacer, no solo puedes recorrer las casitas y ver el lugar, sino que te puedes ir al Green Dragon Inn y tomarte una cerveza las cervezas que tomaban los hobbits y comer ahí una pie muy rica y sentirte más aún que eres un hobbit. Así que no, fue increíble, a mí me encantó y es de las cosas que tengo más recuerdo de esta isla. Y seguimos en ruta hacia el norte de la isla y llegamos hasta Rotorua, el pueblo que huele a huevo podrido, literalmente. Y es que esto se debe a que el pueblo está sobre encima de un campo geotérmico muy activo que constantemente está liberando un gas que se llama ácido sulfídrico, lo que genera este olor tan característico y que huele fatal, la verdad, huele muy mal. Y no solo este olor, sino que, por ejemplo, yo llevaba un anillo y se me quedó completamente negro. Y afecta un montón a todas las cosas alrededor, las tuberías, los electrodomésticos y todo, pues se estropea con mayor rapidez. Y de hecho el olor se te impregna en la ropa y tarda bastante tiempo en que se vaya. A mí me sorprendió mucho cómo una ciudad con estas características tan extrañas se pudiera tener población. Muy curioso, la verdad, bastante curioso. De un pueblo que, que es curioso de ir, ¿sabes? Porque no te esperas algo así. Claro, este lugar tiene cosas bastante fascinantes. Además del olor, es que ves muchas actividades, ves zonas de baños termales naturales, tiene uno de los geysers más grandes del mundo. Sientes que la tierra está viva. O sea que es bastante curioso, ¿no? De ver y visitar. No para vivir, desde luego, pero sí que es muy curioso, la verdad. Y dentro de Rotorua visitamos un pueblo maorí que nos enseñaron cómo aprovechan la energía geotérmica para cultivar, para cocinar.
Y es que nos hicieron una demostración cómo metieron unas mazorcas de maíz dentro del agua, que el agua estaba a 100 grados, y cómo aprovechaban para que se cociera. Y nos dieron a probar y es que realmente estaba muy bueno. Y nuestro siguiente lugar fueron los Redwood Forest, que es un bosque de secuoyas impresionante, o sea, impresionante, súper altas. Y la verdad es que fue un sitio que está muy cerca de Rotorua y fue un sitio en el que salí con una paz. Es como si me hubieran dado un baño de energía positiva y un baño de limpieza, de energía absoluta. O sea, yo salí llenísima de energía de allí. Y un dato curioso es que la hoja típica neozelandesa, el helecho, servía de guía a los maoris por las noches, porque por un lado son verdes y por debajo son plateadas. Entonces, en el bosque, durante la noche, servía de guía a los maoris, que son los aborígenes neozelandeses.
La cultura maorí. Los maorís son bastante particulares porque son gente muy corpulenta, son bastante grandes, da igual hombre, mujer, bebé, niño, todos son bastante grandes, muy corpulentos. De hecho, me llamaban mucho la atención cuando los veía en Australia, porque se los ve rápido, se los distingue muy bien. Y luego además tienen tatuajes, pero no son simplemente unos tatuajes, sino esos tatuajes representan la posición en el linaje de la familia que estás, representan el lugar que ocupas en la tribu, momentos importantes de tu vida. No solo es por decorar, sino mucho más allá. A Nueva Zelanda se le llama Aotearoa, que es un nombre maorí, se le llama tierra de nubes blancas, la traducción un montón que se llama Kia ora, que es como para saludar o dar las gracias. Y la verdad que la cultura maorí se ve muchísimo más en la isla norte que en la isla sur y es una cultura bastante impresionante, tiene muchísimas curiosidades. Pudimos ver lo que eran como las casitas antiguas que ellos tenían, fuimos a un pueblo maorí para ver sus costumbres y lo más bonito es que ambas culturas se han podido conservar, tanto los ingleses como la maorí, y es algo que es muy bonito. Y nuestro último destino fue Auckland, que es la ciudad más al norte y la ciudad más poblada de toda Nueva Zelanda. Es una ciudad donde hay mucho viento también como en Wellington y además es una ciudad que está construida encima de volcanes. En teoría son volcanes que no esperan que entren en erupción en poco tiempo, pero bueno, es una zona. Nueva Zelanda está dentro del cinturón del fuego del Pacífico, lo cual, si no es un volcán, es un terremoto o algo de la naturaleza les afecta seguro. Y una cosa muy curiosa es que en el museo de Auckland hay un apartado muy especial de simulación de terremotos, tsunamis, para, para enseñar a la población cómo tienen que reaccionar ante una catástrofe natural que les pueda pasar, porque hay posibilidades de que les puedan pasar estas cosas. Y me pareció muy curioso porque yo pude vivir, por ejemplo, cómo en el museo había una casa en la que te metías y de repente notabas cómo podías simular un terremoto y cómo tenías que reaccionar y te indicaba un poco lo que tenías que hacer, ¿no? Y era algo increíble porque yo nunca había visto cómo puede ser un terremoto real, ¿no? Y es algo que me parece bastante guay que la gente sea consciente de lo que tiene que hacer y estar preparadas, claro, porque y nada, mi viaje por Nueva Zelanda termina aquí. Fue un viaje increíble de 3 semanas en camper. Los disfruté muchísimo porque sentí muchísimo la naturaleza, vi lugares impresionantes, increíbles y espero haberte llevado un ratito conmigo a estos lugares y que lo hayas podido disfrutar tanto como yo, porque realmente merece muchísimo la pena. Nueva Zelanda es un país que aunque esté súper lejos, merece muchísimo la pena visitarlo, la verdad.
Así que nada, si quieres saber un poquito más sobre mí, los lugares donde he estado, te invito a que te metas en mi página web, uninstantenelplaneta.com, donde hago blogs de viajes, hablo de los lugares donde he ido, los lugares donde he llevado mi exposición de fotografías y además tengo un apartado súper especial que es donde tengo mis fotos, un apartado donde vendo mis fotos de los lugares a los que he ido y las fotos representan un poco los lugares que más me han marcado y más me han impactado y también los lugares que me han transformado por dentro y que me han hecho convertirme en la persona que soy hoy. Si quieres echarle un vistazo, te dejo todos los links en la descripción. Y nada, muchas gracias por llegar hasta aquí. Si te ha gustado este vídeo, dale un like, suscríbete, porque vienen muchos más vídeos. Y nada, nos vemos en el siguiente. Un abrazo enorme. ¡Chao!